Durante siglos, la isla de Queimada Grande existió casi como un rumor que se extendía por la costa brasileña. Un trozo de tierra aislado en el Atlántico, rodeado de turbulentas corrientes oceánicas, terreno accidentado e historias transmitidas de generación en generación sin llegar a esclarecerse por completo. A diferencia de otras islas famosas del mundo, no se hizo conocida por batallas históricas, tesoros ocultos ni ruinas monumentales. La fama de ese lugar provenía de algo mucho más inquietante: la persistente sensación de que la naturaleza allí evolucionó de una manera que parece incompatible con la presencia humana. Incluso hoy, cuando las imágenes satelitales pueden captar prácticamente cualquier lugar del planeta, la isla Queimada Grande aún conserva una especie de distancia simbólica, no porque sea invisible, sino porque casi nadie sabe realmente qué hay allí más allá de la información básica que se repite en los noticieros y documentales. El territorio permanece cerrado al público en general, controlado por la Armada brasileña, y accesible solo en situaciones específicas por investigadores autorizados. Esto ha creado en torno a la isla una singular combinación de realidad científica e imaginación colectiva. A tan solo unos kilómetros de la costa de Sao Paulo, hay un lugar al que la mayoría de la gente jamás pondría un pie, incluso si tuvieran la oportunidad. Y tal vez haya una razón para ello. La formación de la isla comenzó hace miles de años, cuando cambios naturales en el nivel del mar la separaron del continente sudamericano. Lo que antes formaba parte de una franja conectada con territorio brasileño, se convirtió en un entorno aislado, sujeto a condiciones completamente diferentes a las de las regiones vecinas. Sin contacto constante con el continente, las especies comenzaron a evolucionar de forma independiente. Este aislamiento transformó la isla en una especie de laboratorio natural. Los investigadores creen que este proceso ha alterado profundamente el equilibrio ecológico de la zona. Sin grandes mamíferos terrestres y con recursos limitados, los animales han tenido que adaptarse rápidamente para sobrevivir, y ninguna criatura representa mejor esta transformación que la víbora dorada. Esta serpiente, que solo se encuentra en la isla Queimada Grande, se ha convertido en el principal símbolo de la isla. Los estudios indican que desarrolló características únicas durante su aislamiento, incluyendo cambios en su comportamiento y en la potencia de su veneno. Dado que muchas aves migratorias se convirtieron en una de sus principales fuentes de alimento, se cree que la especie evolucionó para cazar con extrema eficiencia. En entornos aislados, pequeños cambios a lo largo de miles de años pueden generar enormes diferencias. Y eso es precisamente lo que ocurrió allí. Con el tiempo, comenzaron a circular rumores sobre la cantidad de serpientes a lo largo de la costa brasileña. Los pescadores susurraban sobre el lugar. Los marineros evitaban acercarse innecesariamente. Algunas historias hablaban de árboles cubiertos de serpientes. Otras decían que era imposible caminar unos pocos metros sin toparse con una. Como sucede en casi todos los lugares rodeados de miedo y aislamiento, los informes aumentaron con cada generación. Pero lo más curioso es que la misma falta de información contribuyó a alimentar estas historias. Durante gran parte de la historia colonial de Brasil, la isla permaneció alejada de las principales rutas de exploración intensiva. Los portugueses conocían su existencia, pero no existían razones económicas de peso para ocupar permanentemente ese territorio. Sin recursos aparentes, sin agua abundante y de fácil acceso, y rodeada de dificultades naturales, Queimada Grande terminó quedando excluida de muchos proyectos coloniales. Sin embargo, aparecía en antiguos mapas náuticos. En algunos registros marítimos, las islas de esa región recibieron marcas relacionadas con el peligro, el desembarco difícil o la navegación arriesgada. El Atlántico en esa zona podía volverse inestable rápidamente, especialmente antes de la llegada de las tecnologías de navegación modernas. Tormentas inesperadas, fuertes corrientes y rocas cerca de la superficie bastaban para convertir cualquier isla aislada en una amenaza para las embarcaciones más pequeñas. Y entonces comenzaron a surgir las primeras historias, las más oscuras. Circulan viejas historias a lo largo de la costa de São Paulo sobre marineros que supuestamente intentaron desembarcar en la isla y regresaron heridos. Otras hablan de pescadores que desaparecieron tras tormentas cerca de la región. Muchas de estas narraciones probablemente se han exagerado con el tiempo, pero contribuyeron a consolidar una imagen casi maldita de Queimada Grande. El apodo de Isla del Diablo nació precisamente de esta acumulación de miedo, distancia y especulación. Pero quizás el capítulo más famoso de la historia de la isla tuvo lugar en el siglo XX, con la instalación del faro. Con el aumento del tráfico marítimo a lo largo de la costa brasileña, se hizo necesario mejorar la señalización costera en esa zona. La construcción de un faro parecía una solución lógica. Era un intento de hacer la navegación más segura en una región rodeada de rocas y corrientes traicioneras. Durante un tiempo, el mantenimiento del sistema estuvo a cargo de operadores humanos. Ahí es donde se originaron algunas de las historias más conocidas relacionadas con la isla. La más famosa de estas afirmaciones cuenta que una familia encargada del faro murió tras ser atacada por serpientes durante la noche. En algunas versiones, los residentes intentaron huir desesperadamente por el bosque, pero no lo consiguieron. En otras, fueron hallados muertos dentro del propio faro.
No existen documentos públicos que confirmen con total claridad todos los detalles de esta historia, pero se ha difundido tanto que se ha convertido en parte inseparable de la reputación de la isla. Con el tiempo, el faro fue automatizado, y poca gente quería volver a alojarse allí. A partir de la segunda mitad del siglo XX, los investigadores comenzaron a observar la isla con mayor interés científico. Lo que antes se consideraba simplemente un territorio peligroso pasó a ser visto también como un ecosistema extremadamente singular. La víbora dorada de cabeza de lanza atrajo la atención internacional no solo por su potente veneno, sino también por ser una especie vulnerable confinada a un único punto del planeta. Esto creó una curiosa contradicción. Si bien la isla se convirtió en un símbolo de peligro extremo, también llegó a ser considerada un importante sitio de patrimonio biológico. Los científicos se dieron cuenta de que su aislamiento preservaba información valiosa sobre la evolución, la adaptación y el equilibrio ecológico, pero estudiar la isla nunca ha sido sencillo. Las expediciones deben seguir protocolos estrictos. El acceso está controlado. Permanecer demasiado tiempo en ciertas áreas puede ser arriesgado. La densa vegetación dificulta el desplazamiento rápido y aumenta la necesidad de vigilancia constante. Incluso los expertos más experimentados describen el territorio como un lugar que exige un cuidado absoluto en todo momento, y esto refuerza aún más las imágenes que rodean a Queimada Grande, porque cuantas menos personas puedan explorar libremente un lugar, más alejado parecerá de la realidad cotidiana. En las últimas décadas, los documentales internacionales han contribuido a convertir la Isla del Diablo en una especie de leyenda moderna. Titulares sensacionalistas la han calificado como la isla más peligrosa del mundo o el lugar donde los humanos no pueden sobrevivir. Algunas de estas descripciones mezclan hechos reales con sensacionalismo, pero encierran un atractivo genuino. La isla representa uno de los raros ejemplos modernos de un territorio donde la naturaleza ha permanecido dominante con una interferencia humana prácticamente nula. Mientras las ciudades crecían, los bosques desaparecían y entornos enteros se veían alterados por la expansión urbana, Queimada Grande permaneció prácticamente intacta. El aislamiento geográfico, el peligro de las serpientes y las restricciones de acceso crearon una barrera natural que mantuvo ese ecosistema alejado de la ocupación humana permanente. Y quizás eso sea precisamente lo que hace que la isla sea tan inquietante. Ella señala que todavía existen lugares donde los seres humanos no tienen un control total sobre el medio ambiente. Lugares donde entrar implica aceptar reglas completamente diferentes a las que existen en el resto del mundo. Hoy, incluso con drones, satélites e investigaciones científicas modernas, la isla Queimada Grande sigue rodeada de interrogantes difíciles de responder por completo. ¿Cuántas historias sobre el lugar se originaron en hechos reales? ¿Cuántas fueron amplificadas por el miedo? ¿Cuántos episodios nunca fueron documentados oficialmente? Quizás nadie lo sepa con certeza, y esta incertidumbre sigue alimentando la fascinación que rodea a la Isla del Diablo, un pequeño territorio en el mapa de Brasil, pero gigantesco en la imaginación de quienes descubren su existencia, porque algunas islas son recordadas por su belleza, otros por razones históricas, pero pocos conservan la constante sensación de que los humanos nunca debieron haber intentado quedarse allí.